Saludos a todos nuestros amigos del Science Book Movement. Para los que no me conocen, mi nombre es Indira y soy su anfitriona de esta serie de episodios. Hoy vamos a tener a un invitado muy particular. Su nombre es Jochen Kenta. Él es físico graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue parte del programa predoctoral del Centro Internacional de Física Teórica de la UNESCO en Italia, en la especialidad de física de altas energías, donde nos conocimos. Y actualmente Johan está terminando una maestría en física matemática en la Universidad de Borgoña en Francia. Hoy Johan nos hablará sobre un libro muy particular escrito por el autor James Clerk. Lleva el título de Caos, la creación de una ciencia. Y bueno, bienvenido seas Johan y el escenario virtual es todo tuyo. Comencemos con la presentación. Gracias, Indira. Primero que nada, gracias por la invitación al Science Book Movement. He estado viendo algunos episodios anteriores y me ha parecido bastante interesante la iniciativa y he descubierto también algunos libros que me gustaría leer. Y espero que hoy día pueda contribuir con este libro que leí hace años atrás, cuando estaba en mi pregrado de universidad, antes de empezar a hacer investigación justamente en este tema de dinámica no lineal, dinámica caótica, etcétera. Y el nombre del libro, como dijo Indira, es Caos, la creación de una ciencia, del autor James Gleick. Entonces, primero que nada, quiero hablar un poco del autor. James Gleick es un periodista, reportero estadounidense, graduado de la Universidad de Harvard en estudios de la lengua inglesa y lingüística, y desde el inicio de su carrera se dedicó a hacer periodismo científico. Él en una entrevista para uno de sus publicadores dice que su objetivo desde el principio siempre fue reportar aquello que estaba ocurriendo en la ciencia en ese momento para que el público general pueda entender un poco mejor qué es lo que estaban haciendo los científicos, qué es lo que los mantiene interesados, porque siempre había la esfera académica y la gente común y corriente, donde la esfera académica tiene publicaciones, tiene cursos, eh, publicaciones en revistas que son muy técnicas y tal vez no toda la información llega a la gente común que le interesaría saber qué está pasando en la ciencia. Y personas como James Gleick justamente son las que se encargan de construir este puente entre estas dos comunidades. James Gleick empezó su carrera justamente publicando este libro, del cual le voy a hablar hoy día, en 1987, y fue un libro súper popular. Fue un bestseller de New York Times, incluso finalista a premios importantes como el premio Pulitzer, que es pues, uno de los más importantes en Estados Unidos para periodistas en general. Y bueno, también tiene obviamente otros libros que ha sacado posteriormente. Creo que el último que sacó fue en el año 2016, pero aún sigue activo escribiendo artículos para revistas o algunos periódicos de Estados Unidos. Y sus libros son primariamente de dos tipos. Tiene libros que son biográficos. Por ejemplo, tiene un par de libros muy famosos. Uno llamado Genius sobre Richard Feynman, físico muy famoso, premio Nobel por su desarrollo de la teoría de electrodinámica cuántica. Y otra biografía de Isaac Newton, que bueno, no necesita presentación. Y ambos libros han sido muy galardonados por la comunidad de historiadores científicos que han visto que el trabajo de James Gleick ha sido verdaderamente un buen trabajo, merecedores de premios incluso. Y el otro tipo de libros que tiene James Gleick son como el de que les voy a hablar hoy día, Caos, en el cual narra una historia sobre el nacimiento de algún tema en específico. En el caso de hoy día va a ser el nacimiento de la teoría del caos, pero también tiene otro libro, por ejemplo, donde habla sobre la historia de la teoría de la información, libro muy interesante que me gustaría leer algún día. Y bueno, estos son los dos estilos principales que tiene James Gleick. Y bueno, para hablar un poco de cómo es la estructura del libro que les voy a hablar hoy día, es una mezcla entre divulgación científica e historia de la ciencia. Porque por un lado, James Gleick quiere dar a entender a la gente qué es la teoría del caos, qué son estos desarrollos científicos que tiene a los físicos, a los matemáticos tan interesados, y al mismo tiempo quiere explicar un poco cómo surgió esta rama de la ciencia, un poco la historia de las contribuciones fundamentales, quiénes fueron como los personajes principales en el nacimiento de la teoría del caos y etcétera. Entonces, dicho esto, vamos a empezar ya a hablar del libro propiamente. Y primero que nada tendría que explicar un poco qué es el caos o qué es la teoría del caos. La teoría del caos es pues una rama de la matemática, pero que, como ya veremos adelante, tiene una historia muy interdisciplinaria. Tiene aplicaciones en la física, en la química, la biología, la medicina, astronomía, etcétera, etcétera. Y esta rama se dedica a estudiar sistemas llamados caóticos.
Y bueno, un sistema caótico no tiene una definición propiamente, no hay una definición en la que todos estén de acuerdo, pero sí que tiene dos características que aparecen en todos los sistemas caóticos. Una de ellas es la sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que coloquialmente se conoce como el efecto mariposa. El efecto mariposa es algo como que el aleteo de una mariposa en, digamos, la ciudad de Pekín podría crear un huracán en la ciudad de Texas. Digamos que hace alusión a que pequeñas variaciones del clima podrían llevar a cambios completamente exponenciales en otros lugares de la Tierra. Y algo así es el espíritu de los sistemas caóticos. Y lo que quiero ilustrar con esta gráfica que tengo arriba a la derecha, esta gráfica, el eje horizontal es el tiempo y estamos describiendo una variable que evoluciona en el tiempo. No importa por ahora saber qué es esta variable, pero la ecuación, digamos, que rige la evolución de esta variable pertenece a un sistema caótico. Y nosotros vemos como al tiempo cero ambas curvas coinciden, bueno, casi coinciden. Digamos que una de ellas empieza en el valor 0.1 y la otra empieza en el valor 0.1001. Y entonces al principio el sistema va evolucionando y ambos ambas soluciones se parecen mucho para tiempos cortos, pero luego para tiempos largos vemos cómo ambas soluciones difieren completamente una de la otra. Esto es la sensibilidad a las condiciones iniciales. A pesar de que hemos empezado con dos sistemas muy similares, que han empezado en condiciones muy cercanas entre ellos, luego de un tiempo suficientemente largo vamos a ver cómo estos dos sistemas van a evolucionar de una manera completamente distinta. Va un poco en contra de la intuición que tenemos de que si cometemos un error, digamos, de medición al principio, este pequeño error, conforme el tiempo vaya pasando, se va a mantener pequeño. Por ejemplo, cuando un astrónomo dice, el cometa Halley va a venir en 6 años. El astrónomo mide la distancia que hay desde la Tierra hasta el cometa Halley y dice, está a tantos kilómetros. Y siempre va a haber un error en su medición. Pero este error se mantiene pequeño con el tiempo. Y, por ejemplo, tal vez el cometa Halley no llega en 6 años, sino en 6.1 años. Esta es la intuición que uno normalmente tiene sobre los sistemas físicos, pero hay muchos casos en los que esto no pasa. Uno de ellos es, por ejemplo, el clima. En el clima, sabemos que es muy difícil de predecir. Las predicciones que uno puede encontrar en Internet no son precisas más allá de 1 o 2 días. Y es justamente por esta razón. El clima es un ejemplo de un sistema caótico. Pero hay algo importante que resaltar y es que estos sistemas caóticos siguen siendo deterministas, en el sentido de que si yo sé la condición inicial exacta en la que empiezo, conforme evoluciona el tiempo, si yo sé las ecuaciones que rigen la evolución de este sistema, yo puedo saber exactamente a un tiempo dado en qué condición va a estar ese sistema. Pero, claro, en la práctica este determinismo se rompe porque digamos que nuestro sistema está en un estado descrito por un número, digamos que este número es 5, pero nuestra medición nos da que el número es 4.995. Ya por esta sensibilidad a las condiciones iniciales, nuestra predicción a un tiempo considerablemente largo va a ser muy diferente a la realidad. En cierto sentido, Glick dice que el caos termina con la fantasía laplaciana de la predictibilidad determinista. ¿Esto qué quiere decir? Laplace era un científico francés que decía que si existe una inteligencia lo suficientemente grande que pudiera, por ejemplo, mapear todas las velocidades y las posiciones de las partículas en el universo, para esta inteligencia el futuro no sería nada incierto. Ella podría predecir a partir de estos datos completamente el futuro del universo. Pero sabemos que esto de una manera práctica se pierde, porque aunque tuviéramos una computadora lo suficientemente potente para poder guardar todos estos datos, los errores en nuestras mediciones van a hacer que nuestra predicción para un cierto tiempo sea completamente distinta al universo que en verdad estaríamos viendo. Y bueno, caos, este comportamiento caótico aparece en sistemas desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes. Aparece, como ya dije, en el clima, pero también aparece en el movimiento turbulento del humo de cuando apagas un fósforo. El humo va subiendo debido a que tiene densidad menor que el aire frío, pero cuando sube, sube con estos patrones ondulatorios que son difíciles de predecir, incluso difíciles de modelar computacionalmente. Pero también hay caos, por ejemplo, en los datos poblacionales de cierto tipo de insectos. Digamos, en este año la población es tal, en este año la población es tal, en este año la población es tal. Uno trataría de encontrar patrones que se repiten en estos cambios poblacionales y no los encontraría, porque justamente hay muchos casos donde estos datos terminan siendo caóticos. Tan caóticos como podría ser los datos del mercado de valores.
El mercado de valores en principio parece algo completamente aleatorio, pero hay patrones que se esconden detrás de él y hablaremos un poco de ello más adelante. Pero bueno, empecemos a hablar ya propiamente de la historia del caos y cómo nace. Y nace con este científico llamado Edward Lorenz, que era un matemático y meteorólogo que trabajaba en el MIT. Bueno, su formación era completamente matemática, pero luego, debido a la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército para hacer predicciones del clima, y él se mantuvo interesado en este problema de predecir si mañana estaría nublado o si mañana estaría lloviendo, ya que era un problema súper complicado. Y además era un problema que en el contexto de la época no se veía como algo completamente científico. Algo así como un doctor ve un rayos X de un pulmón y tiene una intuición que le dice si hay algo mal o no. Había gente que estaba especializada solo en leer los datos del clima y a partir de los datos que te botaba los sensores, por ejemplo, datos de presión, datos de temperatura, ese técnico te decía si mañana iba a llover o si iba a estar nublado o si iba a estar soleado. Y Edward Lorenz lo que quería hacer era aprovechar el surgimiento de las computadoras y su poder computacional que estaba creciendo en esa época para poder hacer predicciones del clima un poco más sofisticadas. Como dice Glick, la predicción del clima estaba esperando por siglos la llegada de una máquina que pudiera hacer estos cálculos mediante pura fuerza bruta. Y Edward Lorenz lo que hace es construir un modelo juguete del clima, aprovechando las computadoras que tenía en el MIT. Y pasa que a Lorenz le pasa una anécdota muy curiosa, y es que un día, bueno, él tiene una simulación que ha calculado hasta cierto tiempo y quiere reanudarla, pero en vez de reanudarla desde el principio, para ahorrar tiempo, la reanuda desde la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que él coge la simulación que ya tenía, coge los datos a partir de la mitad y los vuelve a poner en la computadora. Y bueno, Lorenz pone a correr su programa y luego de unas horas regresa y nota este gráfico que tenemos aquí, donde vemos que la simulación nueva, comparada a la anterior, empieza a diferir completamente para un cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Lorenz en su computador, la memoria guardaba 6 decimales para los datos. Por ejemplo, guardaba un dato como .506127. Pero para él ver los datos, pues los tenía que imprimir, y para no tener que imprimir tantas cosas, solo ponía 3 decimales. Él puso .506. Y este número fue el que él volvió a poner a la computadora. Y es debido a esta sensibilidad a las condiciones iniciales, la cual mencioné anteriormente, que estos dos sistemas, que en principio habían empezado en condiciones muy, muy, muy similares, terminan difiriendo completamente para un tiempo suficientemente largo. Claro, Lorenz al ver esto primero piensa que es un error computacional, un error de software o de hardware, pero al repetir este experimento varias veces se da cuenta de que no, de que verdaderamente era algo inherente al sistema que estaba estudiando. Entonces Lorenz trata de buscar otros sistemas donde este comportamiento se repita. Y este comportamiento lo encuentra en un sistema muy particular que se llaman sistemas no lineales. Esos sistemas no lineales en verdad aparecen en todos lados eh, en la física. Está alrededor de la naturaleza en fenómenos tan a gran escala como en la astronomía, hasta tan pequeña escala como podría ser el movimiento de una molécula. Y esos sistemas no lineales tienen la característica de que en general no tienen solución. Con no tiene solución me refiero a que uno no puede escribir una solución explícita. Por ejemplo, si yo te doy una ecuación de segundo grado, tú me puedes escribir una fórmula para resolverla. Pero estas soluciones en general no tienen una fórmula. La única manera en la que puedes realmente analizar las soluciones es mediante una computadora. Otra característica que tiene es que la suma de las partes no es una parte en sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, piensen en las ondas electromagnéticas. Si tienes una onda y tienes otra y entre ellas las sumas, la suma de esas ondas también va a ser una onda. Y además, si tienes una onda que cruza otra, por ejemplo, ondas radio que vengan de satélites, en el medio van a interferir, en el sentido de que se van a sumar, pero luego las ondas van a seguir su camino como si nada hubiera pasado. Y esto es muy diferente a lo que pasa en los sistemas no lineales. En general, la suma de las soluciones no es una solución por sí misma, y además las interacciones son muy, muy, muy complicadas. En general, no va a pasar esto de que pues dos ondas se atraviesen o de que dos soluciones no interaccionen, sino que estas interacciones van a ser tan difíciles de comprender que van a llevar a comportamientos muy, muy ricos. Y Lorentz se concentra en un sistema no lineal en particular, que es la dinámica de fluidos. Y él construye un modelo muy simplificado de dinámica de fluidos que trata de retratar un poco el fenómeno de la convección.
La convección es cuando tienes un fluido en un recipiente, por ejemplo, y lo calientas por debajo. Y bueno, el fluido que está abajo se va a calentar más rápido que el fluido que está arriba, y como el fluido que está abajo está caliente, va a tener una densidad menor y por gravedad va a tender a subir. Y luego el líquido frío que ha bajado se va a calentar de nuevo y va a subir, y este proceso se va a repetir continuamente. Entonces, si tú calientas este recipiente con una temperatura no muy alta, vas a ver un flujo constante como dos rollos que van, suben y bajan, suben y bajan. Pero si la temperatura a la que calientas este recipiente es muy, 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 muy alta, vas a empezar a ver que este fluido se empieza a mover más rápido, y el movimiento del fluido se va a tornar turbulento en cierto punto. Y esta turbulencia es justamente una de las características más importantes de los sistemas no lineales, como podría ser un fluido en movimiento. Entonces Lorentz, ¿qué es lo que hace? Construye este modelo, y su modelo tenía tres variables que, bueno, intuitivamente correspondían a las temperaturas de los fluidos y a la velocidad a la que el fluido se movía. Y entonces él dice, bueno, tengo tres variables, entonces ¿cómo puedo visualizar mi sistema? Bueno, pongo una variable en cada eje, un eje X, Y, Z. Y empiezo con una condición inicial, que en este gráfico de arriba a la derecha sería este punto. Y luego dejo evolucionar mi sistema, entonces mi sistema con el tiempo va a trazar una curva en ese espacio tridimensional. Y con el tiempo, bueno, él deja evolucionar el sistema y ve que aparece un patrón muy interesante, que es el que aparece en el gráfico del medio, que ahora se conoce como la mariposa de Lorentz, porque tiene una forma como mariposa y además hace alusión al efecto mariposa del que hablamos antes. Y lo que pasa es que Lorentz encuentra esta figura que es sumamente complicada, pero es sumamente interesante porque primero que nada, en ningún momento se intersecta consigo misma. Y eso tiene una explicación matemática, porque si se intersectara consigo misma, habría un momento en el que... Pero Lorentz ve que el estado del sistema que está él analizando en ningún momento se repite. Es lo que él llama una aperiodicidad, algo completamente contrario a lo que sería, por ejemplo, una oscilación constante. Su sistema en ningún momento llega a oscilar entre valores, sino que se mantiene en constante movimiento. Pero detrás de este movimiento, que parece eh, pues un poco místico, habría un cierto tipo de orden, porque al final esta curva está trazando esta figura muy particular, eh, que parece como las dos aletas de una mariposa. Y Glick dice que pues, el sistema de Lorentz muestra un tipo de complejidad infinita, pero también muestra un nuevo tipo de orden. Y bueno, Lorentz publica estos resultados en un journal de meteorología, en un paper llamado Flujo Periódico Determinista, pero claro, en ese tiempo pues los físicos y los matemáticos no se dedicaban a ver journals de meteorología, y sus resultados pasan un poco ignorados. Por suerte para él, aquí viene otro personaje importante en la historia del caos, que es James York. James York era un matemático que trabajaba en la Universidad de Maryland. A los 20 años se va a esta universidad para trabajar en un instituto interdisciplinario, ya que él era el tipo de matemático, como dice Glick, que se sentía obligado a poner en uso sus ideas sobre la realidad. Él no quería mantenerse en una matemática puramente abstracta, como pasaba en la época. Y aquí es importante, Glick también nos pone un poco en el contexto histórico. En aquella época predominaba un pensamiento sobre la matemática muy purista, en el cual los matemáticos se alejaban un poco de la realidad y decían que pues, la matemática debería ser una disciplina por sí misma, que no debería contagiarse de otras disciplinas como la física o la química, y que la matemática debería ser una rama en la que los matemáticos se concentren simplemente en ella y no salgan de esa esfera. Y James York lo que quería hacer era pues un poco quebrar este pensamiento. Y bueno, para la suerte de James York, un día encuentra este paper que publica Lorentz y ve ahí una oportunidad para expandir esas ideas al mundo de la matemática y de la física. Entonces James York, ¿qué es lo que hace? Bueno, inspirado por el trabajo de un colega biólogo llamado Robert May, estudia un sistema no lineal pero muy particular. Es muy diferente al sistema que estudia Lorentz, porque es un sistema discreto. ¿Discreto en qué sentido? En el que el sistema de Lorentz es como una secuencia de números. Por ejemplo, piensa en la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci te dice, coge los dos números anteriores y súmalos, y ese es el nuevo número de tu secuencia. Por ejemplo, empezamos con el número 1 y 1. Entonces, el siguiente número de la secuencia es 1 más 1, 2. El siguiente número es 2 más 1, 3. El siguiente número es 3 más 2, 5. Y así y así. Y
York estudia ese sistema discreto que tiene esta regla de transformación, donde coges un número, lo multiplicas por uno menos ese mismo número, y luego lo multiplicas por una constante R, que en el contexto de la biología en el que estaba estudiando Robert May, pues se podía interpretar como la tasa de crecimiento de una población. En este caso, X vendría a representar eh, pues el porcentaje de población respecto a un número total de habitantes. Digamos que cero representa que no hay ningún habitante en la población, es decir, la total extinción de la especie, y uno representaría que la población ha llegado a su capacidad máxima. Y R, en este caso, sería la tasa de crecimiento de esa población. Mientras más pequeño, más lento crece. Y lo que él encuentra es este diagrama muy interesante. Este diagrama lo que quiere representar es eh, el estado en el cual el sistema llega para un tiempo muy largo. Digamos que un punto en esta secuencia nos da el tamaño de la población cada mes. Digamos que en el primer mes tenemos un número 0.5. En el siguiente mes tenemos un número 0.7. En el siguiente mes tenemos un número 0.6. Y así, así, así. Y este crecimiento va a darse de manera distinta para distintos valores de la constante R. Por ejemplo, para una constante R de valor 0.5, vemos que el estado, digamos, para tiempos grandes de la población va a ser que se va a extinguir. Lo vemos en esta gráfica, porque para 0.5 la curva está en cero. Pero luego si vamos aumentando la tasa de crecimiento, digamos que la aumentamos a 1.5, vamos a ver que la población se va a mantener en un valor estable. Es decir, va a ir fluctuando en los primeros meses, pero para un tiempo suficientemente largo se va a mantener en una población constante. En el caso de 1.5, pues iría más o menos 0.3 por ahí. Y luego, bueno, puede seguir aumentando la tasa de crecimiento y seguir aumentarla y aumentarla. Y llega a un punto en el que pasa algo muy interesante. Una vez que llegas al valor de R igual a 3, pasa que la población ahora va a oscilar entre dos valores distintos. Es decir, para el primer mes va a tener cierto valor, para el segundo mes, para el tercer mes, así, así, así. Y para luego de varios meses va a pasar que va a oscilar entre dos valores. La población va a ir, digamos, de 0.5 a 0.8. Luego, en el siguiente mes, 0.5, de nuevo 0.8, 0.5 y así, así. Y va a ir oscilando entre dos valores fijos. Y esto va a seguir ocurriendo hasta que llegues al valor 3.5. Cuando llegas a 3.5, va a ocurrir que ahora la población va a fluctuar entre cuatro valores diferentes. Y luego, si va subiendo un poco más, va a pasar que la población va a fluctuar entre 8 valores diferentes. Y luego entre 16, y luego entre 32, y así, así. Y va a llegar un momento en el cual se puede aplicar, se puede ver mejor en esta gráfica, que es alrededor de 3.58 por ahí, en el cual la población ya no va a oscilar entre un número de valores fijo. La población va a oscilar entre una cantidad infinita de valores. Para cada mes va a tener un número distinto de habitantes. Y este comportamiento justamente es un comportamiento del tipo caótico. Y esto se puede apreciar muy bien en esta gráfica, en la que, por ejemplo, para 3.6 vemos que hay como muchísimos puntos en el eje Y, y estos puntos significan que son todos los puntos por los cuales la población va a pasar. Y bueno, si dejas evolucionar más el sistema, vas a seguir pasando por puntos y nunca vas a repetir el mismo número de habitantes conforme pasa el tiempo. Y bueno, James York lo que hace es coger ese sistema y analizarlo de manera rigurosa en un paper con un título muy llamativo que era Periodo 3 implica caos. Ya que dentro de todo este caos que uno puede ver en la gráfica, puede ver también ventanas donde de nuevo se regresa a este comportamiento oscilatorio. Y puede ver que más o menos para el valor de 3.85 tal vez, tienes un comportamiento donde la población ahora oscila entre tres valores. Y lo que James York concluyó de manera matemática, de manera rigurosa, era que cualquier sistema lineal no discreto que en algún momento oscila entre tres valores, tendría valores para la tasa de crecimiento donde oscilaría entre una cantidad cualquiera de valores, la que tú quisieras. Y bueno, James York, al publicar este paper, también comenta que la intuición matemática desarrollada en ese tiempo no preparaba a los estudiantes para enfrentar comportamientos tan extraños como estos, porque los matemáticos en ese tiempo, y no solo los matemáticos, sino también los físicos, los economistas, los biólogos, se centraban en siempre buscar patrones simples. Siempre querían encontrar ciclos donde las cosas se repetían. Por ejemplo, los economistas estaban convencidos de que en el valor del precio de los minerales como el oro,
habían siempre ciclos que se repetían, que cada año siempre se repetía la misma fluctuación en el precio de los minerales. Los físicos siempre buscaban patrones de oscilaciones en los sistemas que ellos analizaban, como podría ser, por ejemplo, las órbitas de los planetas. Pero la realidad era que no, que en verdad sistemas tan simples como este que ideó Robert May y James York podrían presentar comportamientos tan complejos como podría ser una dinámica caótica. Y bueno, algo importante de esta gráfica también es que podemos ver un cierto tipo de autosimilaridad, en el sentido de que si yo hago zoom a esta gráfica en alguna parte de, por ejemplo, digamos que para 3.5 yo cojo el rango entre 3.4 y 3.6 y le hago zoom, se va a ver muy parecida a toda la gráfica entera que yo estoy viendo ahora. Y esto era algo que interesó muchísimo al matemático Benoît Mandelbrot, que era un matemático francés, que trabajó en el centro de investigación de IBM, la famosa empresa de computadoras, y que él estaba en contra de este purismo que habría en la matemática, que especialmente se encontraba en Francia, en lo cual los matemáticos pues querían analizar todo con muchísimo rigor y alejarse de las aplicaciones a la física o la biología o la química. Como dice Glick, en ese tiempo la matemática no se podía valorar en términos de sus aplicaciones a otras ramas. Y Benoît Mandelbrot lo que hace es estudiar los datos que tenía gracias a IBM del mercado de valores. Y él los pone en sus computadoras, que pues tiene la tecnología más reciente, y se pone a analizar estos datos. Y él encuentra estos patrones de autosimilitud que encontramos también en el gráfico anterior. Por ejemplo, él ve que cada cierto tiempo hay patrones que no se repiten, pero que si tú haces zoom en uno de ellos, tú puedes ver de nuevo este patrón de la misma manera en este espacio pequeño. Un ejemplo clásico es una construcción matemática que se conoce como el conjunto de Cantor, que es la imagen que tengo abajo a la izquierda, en la que tienes un conjunto y lo que haces es bueno, lo divides en tres y quitas la parte del medio. Y luego, a cada parte que tienes, de nuevo, la divides en tres y quitas la parte del medio. Y a cada parte de nuevo, la divides en tres y quitas la parte del medio. Divides en tres y quitas la parte del medio. Y terminas teniendo un patrón infinito en el cual hay una infinitud de lugares que son espacios llenos y espacios vacíos. Y él encontró también un patrón similar en, por ejemplo, la intermitencia de líneas telefónicas. Las líneas telefónicas, él vio que había momentos en los que la conexión se cortaba y luego regresaba. Pero en estas ventanas donde la conexión se cortaba, también había pequeñas ventanas donde la conexión regresaba por un cierto tiempo y luego se iba de nuevo. Y en estas pequeñas ventanas donde la conexión regresaba, habían pequeñas ventanas donde la conexión de nuevo se iba y regresaba. Y justamente era esta construcción, digamos que era independiente de la escala, porque conforme tú haces zoom, ves ese mismo patrón una vez más y una vez más. Y esos son patrones que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en este tipo especial de brócoli que tal vez ustedes hayan visto alguna vez, en el cual si tú le haces zoom a una de estos pequeños picos, vas a ver exactamente el mismo patrón que tú verías en esta imagen aquí. Y otro sistema interesante donde se ve esto era uno que el mismo Mandelbrot ideó en uno de sus papers. Y él dijo, ¿cuánto mide la costa de Inglaterra? Y él se pone a ver que estas figuras de la costa de Inglaterra tenían un patrón fractal, porque si tú le haces zoom a uno de estos pequeños picos en la costa, vas a ver de nuevo un patrón muy similar al que tú ves en este caso. Y bueno, también habían otras construcciones matemáticas que eran del tipo fractal. Esta de aquí abajo a la derecha se conoce como la estrella de Koch, donde tienes picos triangulares y en cada lado de los triángulos vuelves a insertar picos triangulares y en estos picos, en cada lado vuelves a insertar picos triangulares y en cada lado de estos picos vuelves a insertar picos y sigues así hasta el infinito. En cierto sentido, tienes una curva que tiene longitud infinita, porque en verdad, como tienes una infinitud de picos, no puedes llegar a medir una longitud finita, pero esta longitud infinita está, digamos, limitada a un área finita. Esto era una de las peculiaridades muy interesantes de los fractales.
Y los fractales aparecen en todos lados en la naturaleza. Un ejemplo muy claro es en la distribución de las arterias en el sistema circulatorio, por ejemplo. Y claro, las arterias lo que quieren hacer es llevar la mayor cantidad de oxígeno a los órganos, y para hacer esto tienen que cubrir la mayor cantidad de área posible, pero tienen un volumen muy limitado para hacerlo. Entonces, la naturaleza de alguna manera escoge este patrón fractal para las arterias dentro del cuerpo humano para maximizar la llegada del oxígeno a los órganos y minimizar el volumen que ocupan dentro del cuerpo humano. Glick dice, así como la curva de Koch apiña una curva de longitud infinita en un área finita, el sistema circulatorio apiña una gran área superficial en un volumen muy limitado. Y bueno, el caos obviamente se sigue expandiendo a otras áreas más allá de la ciencia. En física, los científicos empiezan a descubrir comportamientos caóticos y patrones fractales en diversos problemas, como podría ser el flujo turbulento del agua, las órbitas de planetas, que es justamente esta gráfica que tengo a la derecha, donde existe de nuevo este patrón de autosimilitud. Estos cuadrados blancos que ven aquí son las zonas donde estamos haciendo zoom, y conforme hacemos zoom siempre vemos el mismo patrón una y otra vez. Y luego otro personaje importante en la historia del caos, pero del cual ya no voy a poder hablar en esta charla, es Mitchell Feigenbaum, y lo que él encuentra es que estos patrones son universales en todos los sistemas que tienen comportamiento caótico, y además a distintas escalas, como pueden ver justamente los fractales, que a distintas escalas de distancia siempre pueden ver el mismo comportamiento. Y luego, bueno, el caos se sigue expandiendo a áreas más allá, como la medicina, la biología. Por ejemplo, Glick en el libro narra la historia de un biólogo que encuentra patrones fractales en los pulsos electromagnéticos que existen dentro del corazón, y cómo estos patrones se pueden ligar a cambios en la salud del corazón de un paciente, y con ello cómo pueden predecir si el paciente va a sufrir de alguna enfermedad o no. Y bueno, una última reflexión que pone Glick al final de su libro es la siguiente. Él dice, la mayoría de científicos compartían un set de creencias sobre la complejidad. Sistemas simples se comportan de maneras simples. Comportamientos complejos siempre se deben a causas complejas. Y sistemas que son muy distintos siempre se van a sí, a comportar de maneras muy distintas. Y ahora, con esta revolución que ha habido del caos, todo ha cambiado. Sistemas tan simples como el que estudió James York pueden llevar a comportamientos muy complicados como son comportamientos caóticos. Por otro lado, sistemas que son muy complejos exhibían un nuevo tipo de orden, un tipo de orden muy simple que uno podía encontrar, por ejemplo, en el sistema que estudió Lorentz. Y además, esta noción de que sistemas distintos se comportan de maneras distintas se pierde completamente con esta universalidad en la cual en cada sistema caótico, sin importar si está viniendo de la física o de la astronomía o de la biología, se pueden encontrar estos patrones fractales que son entre todos muy, muy, muy similares. Y bueno, las conclusiones finales de mi presentación serían que, bueno, en un lado, el nacimiento de la teoría del caos fue realmente una revolución en la época, porque fue primero un cambio de paradigma al nivel de la relatividad y la cuántica. Glick dice que la relatividad es pues el cambio de paradigma de eh, pasar de un espacio-tiempo absoluto a un espacio-tiempo relativo. La cuántica pasa a ser un cambio de paradigma en el cual los procesos ya no podemos controlarlos de manera constante, pues una medición nuestra afecta al sistema cuántico. Y el caos lo que nos dice es que pues esta noción de determinismo que existía gracias a Laplace y que otros científicos compartían, se pierde completamente en la práctica, y además encontramos comportamientos muy complejos en sistemas muy, muy simples. Y pues también se pierde un poco esta barrera en la cual la matemática se alejaba de las demás áreas y empieza a tomar más bien inspiración de los problemas que se encontraban en física, astronomía, biología, y hacía que todo forme parte pues de un todo. Y bueno, en la actualidad el caos sigue siendo muy relevante. En general, ahora la rama se conoce como el estudio de los sistemas complejos, sistemas que constan de muchísimas partes, como podría ser, por ejemplo, el cerebro humano o el clima. Y bueno, se ha extendido hasta el estudio de fenómenos sociales, fenómenos ecológicos, caos en sistemas cuánticos, etcétera, etcétera.
y el caos pues realmente ha sido, como dice Glick, un verdadero cambio de paradigma. Y bueno, eso sería todo por mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Johan, por la presentación. La verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante. Y bueno, tengo una serie de preguntillas ahí para que platiquemos un poco. Ujú, sí, sí. Bueno, una de las primeras es, ¿tú crees que el libro exagera la importancia de la teoría del caos y su impacto en otras disciplinas? ¿O crees que le da la importancia que merece, digamos? Ujú. Yo creo que, yo creo que en verdad sí le da la importancia que merece. O sea, en la época, como digo, este contexto histórico que había en el cual la matemática estaba muy alejada de otras ramas, no permitía que haya avances interdisciplinarios. Es decir, el caos es un cambio de paradigma también porque justamente abre la puerta a que la matemática empiece a interactuar más con otras áreas de la ciencia, pero también es un cambio de paradigma en el sentido de que físicos, matemáticos, economistas, biólogos, siempre buscaban patrones simples en los datos que ellos tenían. Y justamente el caos te dice que esto no es así, que sistemas complejos pueden tener comportamientos que pues en principio parecerían aleatorios, como podría ser comportamientos caóticos, pero que detrás de este caos hay un orden, que fue Hay un justamente lo que orden. mostró Lorenz. Y yo creo que verdaderamente fue un cambio de paradigma y que hizo que el foco del estudio de sistemas físicos o sistemas matemáticos o en biología o en química pase a estudiar también sistemas aparentemente simples y que no le tengan miedo tampoco a estos comportamientos que son raros porque al final son parte importante de la naturaleza. Claro. Y bueno, en realidad lo que tú decías, ¿no? Que hablamos mucho cuando a priori hablamos sobre la teoría del caos, mencionamos bastante este tema de la meteorología, platicamos mucho sobre el movimiento de planetas y demás, que es donde más, quizás son los ejemplos más representativos, ¿no? Ujú, Pero si no me equivoco, y bueno, tú me dices porque yo no leí el libro, pero el libro también platica un poco, menciona un poco algunos otros aspectos, ¿no? En los que la teoría del caos ha influido. Por ejemplo, creo que menciona algo, digamos, un impacto en la literatura, en la sociología. No sé si te acuerdas algunos de estos ejemplos o si me puedes mencionar algo al respecto. ujú. Ah, yo recuerdo claro, yo recuerdo al final que el libro discute que empiezan a haber muchas aplicaciones en diferentes áreas. No recuerdo específicamente de literatura, pero de sociología sí, Mm. porque incluso hoy en día hay bastante eh, Investigación. investigación en el área de sistemas complejos relacionados a la sociología. Por ejemplo, tengo un amigo en Perú que estudia propagación de ideas en la sociedad. La propagación de ideas se podría ver como un sistema complejo donde los entes son los humanos y estas conexiones muy complejas son pues compartir ideas. Y verdaderamente es un Mm. área que ha influido en, en campos de investigación completamente distintos. Eh, por el lado de la literatura, yo creo que tal vez el lado de los fractales es un tema muy interesante, porque creo que incluso en el arte hay mucho interés por, no sé, figuras fractales. Tiene como, no sé, un aura muy estético en ello. Y justamente que los matemáticos se empiecen a interesar más en estas figuras, ya de una manera más rigurosa, creo que justamente hace que todo el área sea más famosa y empiece a tener más atención. Y además, lo que tú dices también es un poco ese cambio de paradigma. Además de hablar ok, tenemos sistemas no lineales, de que tenemos otra forma de observar y tomar datos y demás. Además de eso, como que lo que nos platicabas, ¿no? Que es como que la interdisciplinariedad, como sea que se pronuncie. Sí, sí. Bueno, que las áreas de investigación científica han empezado a ser mucho más interdisciplinarias, quizás los matemáticos han empezado a colaborar con otros científicos de otros ámbitos, de meteorología y demás, ¿no? Mm, Entonces, claro, no sé, algo súper interesante. O sea, algo que me parece ujú. interesante que te quería mencionar con respecto a literatura. Yo tengo Sí. un amigo que em, él estudia, digamos, la métrica de la poesía, ¿no? Él es Ah, poeta, pero también es ingeniero y hace inteligencia artificial. Entonces, él ah, estudia la métrica de la poesía y digamos, la compara
digamos, hace dos comparaciones. Una comparación entre un poema generado por un humano Ujú, y estudia, digamos, cómo sería un poema generado por una inteligencia artificial y mira estas métricas, mira, o sea, es decir, lo cuantifica, lo cual me parece ujú, ujú. increíble. Sí, sí, Para bastante. nosotros es como, wow. Yo he visto mucho aplicación de la matemática en la música, por ejemplo. Eh, por ejemplo, que yo sé que cada semitono es como raíz de 12 o algo así. Ah, Y wow. que, y que, bueno, si tú pones una partitura de una manera matemática, pues los patrones tienen sentido. Y hay como una razón matemática detrás también de que una música suene bien, cosas así. O sea, me parece bastante interesante también. Es, 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 es el idioma de la naturaleza, como me decían cuando era pequeña. Sí. Otra pregunta. ¿El libro discute algo controversial, digamos, con respecto a la teoría del caos? Es decir, no sé, críticas, controversias que surgen con respecto a la teoría del caos. Ujú. Yo creo que no propiamente, pero tal vez discute un poco la historia pues, de James York, de Mandelbrot, que eran personas que tenían ideas que estaban un poco en contra del canon que se tenía en la época. Y pues como el libro también es una mezcla entre divulgación e historia de la ciencia, hay como partes que son un poco biográficas que te dicen la experiencia de estos científicos en ese contexto. Por ejemplo, había una historia que Mandelbrot bueno, él es francés y estudió matemática en Francia, pero como justamente en Francia estaba surgiendo este, esta idea de que la matemática debería ser pura y no debería juntarse con otras áreas como la física, Mandelbrot justamente por eso escapa a Estados Unidos, escapa de este pensamiento matemático y se va a trabajar a IBM, donde puede hacer cosas un poco más Ya, aplicadas y claro. cosas de ese sentido. Entonces, en ese sentido, sí, tal vez el libro discute un poco la lucha que tenían estos científicos que empiezan a estudiar los fenómenos caóticos contra, como Mandelbrot dice, la política de la ciencia, algo así. Ujú. Contra el nazismo matemático. Ah, algo así. Algo así. Bueno, es un libro y eso me pareció muy curioso, que ha sido escrito en 1987, Sí, sí. pero ha sido, bueno, además de haber sido muy galardonado, me parece que ha sido bastante revolucionario para la época, Mm, ¿no? Porque ya se estaba hablando sobre, bueno, ya sabemos que la cuántica igual ya tiene como más de 100 años quizás, sí, sí. pero bueno, los principios y así, pero igual, ¿no? Es como, me ha parecido muy interesante. Y mi pregunta va un poco sobre, ¿tú crees que este libro ha sido representativo para la futura investigación en esta rama? Es decir, ¿tú crees que ese libro ha tenido un impacto en el área de dinámica no lineal, de estudio Mm, de sistemas caóticos? ujú. Yo creo que tal vez más que impacto directamente en la investigación, sería un pacto más de difundir las ideas, ¿no? Yo creo que gracias a este libro, muchas personas, gente común que no es científica incluso, empieza a absorber estas ideas de los sistemas complejos, sistemas simples que pueden tener comportamientos muy raros, y en verdad creo que es un cambio de paradigma no solo en la ciencia, sino también en el pensamiento en general, ¿no? De que hoy hay que concentrarnos en estos problemas de la naturaleza, que a pesar de que sean complicados, muestran un orden detrás de ellos. Entonces yo creo que en general ha servido mucho para difundir estas ideas que en verdad han sido revolucionarias en la ciencia para Sí. la gente común y corriente. E incluso yo, cuando yo me introduje a la rama de investigación y dinámica no lineal, mi profesor, que fue mi asesor luego, me dijo que yo me lea este libro primero antes de entrar al grupo, porque con eso Wow. tendría una mejor noción de qué es lo que estaba pasando en el área y cosas así. Entonces, sí, sí, yo creo que definitivamente fue bastante importante. Y es, bueno, habíamos platicado un poco alguna vez cuando estábamos los dos viviendo en Italia, ¿no? Que por Ujú. cosas de la vida los dos hemos trabajado un poco haciendo dinámica no lineal. Sí, sí. Pero yo nunca había leído este libro y la verdad me parece bueno, sí debería haberlo leído. No afecta ¿Tú qué opinas? no afecta en tu Ah, investigación, pero es entretenido de leer cómo surge la historia de los científicos y todas las ideas. Bastante interesante. sí, sí. Además, es que creo que también, bueno, muchas veces me sucede, y no sé si a ti también,
que siento que necesito un poco de historia de la ciencia, Sí, sí, me porque pasa mucho bien también. uno sí, ¿no? Se especializa demasiado en un área y sabes quiénes son importantes en tu área, pero luego no sabes cuáles son los premios Nobel del 2001, por ejemplo, ¿no? Un año random. Ujú, ujú. Entonces, sí. Ujú. A mí me pasa que, por ejemplo, cuando llevo un curso, no me gusta mucho cuando se introducen ideas así porque sí. O sea, quiero saber por qué se introdujo esa idea. Y por ese lado, la historia de la ciencia es bastante importante, porque si un profesor te presenta una idea y te dice, ah, bueno, eso es lo que funciona, es como que, bueno, está bien, aprendes lo que funciona, pero ¿por qué funcionó? ¿Por qué la gente pensó en eso en primer lugar? Y me ha pasado mucho, especialmente con teoría cuántica de campos. Y que ahora estoy leyendo un libro sobre la historia de la electrodinámica cuántica, que me está ayudando un Oh, poco wow. a entender eso. Sí, sí. Oh, wow, qué interesante. Sí, claro, creo que a mí también me ha pasado un poco mucho eso con electrodinámica cuántica. Y yo decía, bueno, esto es lo que funciona. Y ya. Y ya, pero claro. ¿Por qué? De hecho, aquí Miguel, también parte del equipo, ha escrito una pregunta muy interesante Ujú, y bueno, te dice, Johan, ¿consideras importante que la ciencia de la complejidad sea impartida en estudios de pregrado, dada la diversidad de aplicaciones? ¿Tú ujú. consideras relevante? Yo diría que sí. Es más, te cuento mi experiencia. Yo en pregrado tenía un profesor de matemáticas que era especializado en sistemas dinámicos y como podíamos llevar electivos, le pedimos al profesor que dicte un curso de sistemas dinámicos. Y como Qué era un matemático interesante. aplicado, no era un curso así totalmente riguroso, sino que nos mostraba como que todos los métodos posibles de analizar sistemas no lineales, nos mostraba muchísimos ejemplos de cómo aparecían en física, en economía, nos mostraba incluso su trabajo que si no me equivoco, él trabajó en algo relacionado a medicina, estudiando la no linealidad de los pulsos electromagnéticos del corazón, cosas así. Yo creo que verdaderamente debería ser algo que se estudie. La rama de los sistemas dinámicos, como dice Miguel, tiene muchísimas aplicaciones, desde la dinámica de fluidos, a la meteorología, la química, la biología. Yo creo que verdaderamente es una rama importante que debería impartirse. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, yo te digo honestamente, yo en el colegio tampoco había tenido una base sobre lo que era la teoría del caos, ¿no? Hasta que Ujú, llegué a estudiar física y ya en los últimos años fue que más o menos tuve ahí un vistazo, digamos, de lo que ujú, era ujú. con el Claro. proyecto de investigación. Pero sí. Ay, esta es una pregunta que la escribí yo, porque, bueno, pues te cuento un poco. Tengo una amiga que ella es matemática Ujú, y el otro día platicábamos y ella me dice, la verdad es que me siento un poco renuente, un poco escéptica em, con lo numérico. ajá, Y bueno, cuando hablamos sobre sistemas no lineales, sobre el caos y todo esto, pues obviamente necesitamos herramientas computacionales, ¿no? Es como bien tú sí. mismo lo dijiste, es casi, o sea, no podemos estudiar analíticamente este tipo de sistemas. Ujú, Entonces, bueno, mi pregunta era eso, ¿no? Como que todavía hay ese paradigma un poco en algunos matemáticos puros, muy puros, digamos, entre comillas, ujú, sí. que todavía son escépticos ante este tipo de herramientas. Bueno, y dado que tú estás construyendo tu carrera como físico matemático, quería preguntarte, ¿qué opinas tú al respecto? Ujú. Sí, yo creo que definitivamente sigue habiendo como una distinción clara entre matemáticos puros y matemáticos aplicados, que incluso podrían llegar a trabajar yo qué sé, en facultades distintas. Los matemáticos aplicados Sí, harían su análisis numérico, yo qué sé, aplicados a ingeniería o a física, mientras que los sí, matemáticos claro. puros están viendo problemas puros, puramente abstractos. Eh, pero claro, esta, esto que hemos visto hoy día del caos y los sistemas no lineales, los sistemas complejos, pues son un ejemplo de sistemas que aparecen realmente en todos lados, que son muy importantes de analizar, tan importantes como el clima o la dinámica de fluidos, y que realmente no tienen otras herramientas que no sean numéricas. Eh, Ya, y claro, el análisis numérico también de por sí es una rama
que estudian los matemáticos. Es decir, un, un científico que quiere estudiar la dinámica no lineal con una computadora, no es que simplemente implemente una ecuación y la ponga en el código, sino que existen métodos numéricos, existen casos en los que no puedes usar cierto método y tienes que idear uno nuevo. eh, Existen distintos, claro, métodos con distinta complejidad que te dan mejor precisión o que te dan menor tiempo de ejecución, cosas así. Y claro, el análisis numérico también es una rama misma de la matemática que podría llegar a ser Exacto. completamente abstracta, ¿no? Y claro, en ese sentido yo creo que el análisis numérico es muy importante, especialmente cuando se trata de estos sistemas complejos. Estoy muy de acuerdo contigo. Ujú. Y bueno, esta pregunta desencadena otra pregunta. Ajá. Y bueno, te pregunto, ¿tú crees que el desarrollo de la inteligencia artificial pueda tener un impacto en mejorar la predicción de, no sé, ciertos parámetros o fenómenos en sistemas no lineales? Ujú. Yo recuerdo haber visto una noticia hace varios años de Quanta Magazine, que es una revista muy famosa de ciencia, en la Ujú. que, por ejemplo, con una inteligencia artificial podían predecir un flujo turbulento hasta cierto tiempo, que en principio sería algo muy difícil que tendrías que hacer con una computadora, Sí, claro, claro. mucho poder computacional, cosas así. La verdad que no estoy muy seguro de cómo es el panorama ahora, pero bueno, las inteligencias artificiales ahora hacen cosas impresionantes, así que no me sorprendería que se termine aplicando también a leer los sistemas dinámicos en ese sentido. Y bueno, un poco para ilustrarnos, ¿podrías explicarnos con palabras simples por qué la turbulencia es un problema tan difícil de resolver en la física? Ujú. Sí, bueno, lo que pasa es que las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos, que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, son justamente ecuaciones no lineales. No son ecuaciones como la de las ondas electromagnéticas, que tú tienes una onda y tienes otra, y la sumas, y eso también es una onda, sino que en verdad hay una cantidad de complejidad en esta ecuación, en estas ecuaciones de Navier-Stokes que es impresionante. Y uno de los problemas principales es que, eh, por ejemplo, cuando tú abres el grifo del lavador y tú de repente ves que una gota sale volando como 2 metros hacia arriba, es debido a un fenómeno relacionado a turbulencia. Es porque la distribución de energía en este fluido es en verdad tan impredecible que a veces toda la energía se puede ir a una sola gota de agua, o toda la energía se puede distribuir en el agua de manera más o menos uniforme. Es algo que se ve más, que se ve de mejor manera en una cascada, por ejemplo. En una cascada, en cierto momento el flujo es como que laminar, como es constante, pero de la nada puedes ver como cuando rebota la cascada en el mar abajo, empieza a salpicar a todos lados. En verdad, la dinámica de fluidos es sumamente compleja, justamente por estos problemas. Y claro, desde el punto de vista completamente matemático también hay un premio muy famoso del Instituto Clay que dice que, bueno, si puedes verificar que efectivamente las ecuaciones de Navier-Stokes te dan soluciones que siempre son como que físicamente posibles, como que no toda la energía, digamos, se va a ir a un solo punto del fluido y va como que a explotar, sino que en verdad las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones que tienen un buen comportamiento. Pero claro, esto no cambia el hecho de que sean muy complejas y que incluso los flujos más simples, como podría ser un flujo convectivo de un agua que la calientas por abajo, lleguen a ser tan difíciles de entender. Y esas ecuaciones de Claro. Navier-Stokes pues son no lineales y tienen muchísimas variables, la presión, la temperatura, la velocidad del fluido, la viscosidad. eh, Todo esto mezclado hace que sea tan difícil de entender. Sí, tal cual. Y creo que desde el día uno de la carrera de física a uno le cuentan un poco sobre, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Como, bueno, y no Ujú. tienen solución y tal, ves las ecuaciones de Navier-Stokes. Sí, sí. Em, ¿Cuál fue el ejemplo más interesante o sorprendente que, bueno, en tu opinión, presentó el autor para ilustrar la teoría del caos? Nos has comentado, nos has platicado sobre muchísimos, pero ¿cuál crees tú que fue el más, tal vez emblemático, el que más te gustó? No sé. Ujú. Yo diría que el que más me gustó fue uno que era un experimento muy simple. Era que un científico se había dado cuenta que cuando cerraba el grifo mal, bueno, las gotas de agua caen, pero caían como que en un patrón.
como que de repente caía una, dos, y luego pasaba un tiempo y no caía nada, y luego caía de nuevo, una, dos, tres, pasaba un tiempo, no caía nada, caía una y así, así, así. Y lo que él hizo fue estudiar este goteo del agua usando las técnicas de los sistemas dinámicos y la dinámica no lineal. Y justamente de este sistema tan simple que es un grifo goteando, encontró una forma muy parecida a la que encontró Lorentz, como la mariposa, como este atractor, que bueno, se llama Wow. técnicamente un atractor. Y él encontró justamente una figura así de complicada para, para un problema tan simple. Y eso fue verdaderamente uno de los ejemplos que más me gustó. Y incluso el paper no es tan difícil de entender. Y también discute un poco cómo era el mecanismo experimental que él usaba para medir justamente el momento en el que caía la gota de agua y procesar los datos. Y ves ahí las figuras que son realmente impresionantes. O sea que libro habla sobre este artículo y como te dio curiosidad, leíste el artículo. Sí, sí, sí. O sea, el libro menciona el experimento y habla de la historia de cómo el científico hizo todo este proceso de investigar esto. Y chequé el artículo así por curiosidad, porque también tenía, bueno, hay una anécdota de que su hermano era artista y él dibujó las gráficas del paper, cosas así. Y lo chequé y estaba bastante interesante y en verdad no era difícil de comprender. Qué interesante. De hecho, hasta me dio curiosidad a mí ahí mirar un poco el artículo. Leen el libro, les recomiendo. Em, sí. ¿Cómo se llama? Se llama de nuevo Caos, la creación de una ciencia. Pero el artículo también se Ah, llama igual que el libro. no, la verdad no me acuerdo cómo se llama el artículo. Bueno, ahí Pero nos... creo que el científico era David Ruel, ¿puede ser? Ok, No ok. recuerdo bien. Digo, por si a alguien que está escuchando también le interesa mirar el artículo. Y bueno, ¿tú crees que la teoría del caos es una teoría completa y coherente a pesar de que tiene tantos, digamos, bueno, no cabos sueltos, pero a pesar de tener, tal vez de ser tan controversial, digámosle, o tú crees que hay Ujú, aspectos que todavía necesitan ser investigados y entendidos y cuáles crees tú que son esos ujú, aspectos? ujú. Creo que definitivamente hay aspectos que son puramente abstractos, puramente matemáticos de la teoría del caos que aún no se entienden bien. Porque, por ejemplo, sigue habiendo ese problema de las ecuaciones de Navier-Stokes, que nadie entiende sus soluciones en general. Nadie entiende si ni siquiera las soluciones son plausibles físicamente. En ese sentido, creo que, claro, hay muchos problemas de tipo analítico, puramente abstracto que habrían en el estudio de los sistemas dinámicos, porque claro, el lado del estudio numérico está muy, muy, muy avanzado. Hay muchas técnicas numéricas, muchas técnicas también analíticas para, digamos, simplificar sistemas no lineales y tratar de entenderlos de esta manera, pero para estudiar los sistemas no lineales en sí, por sí mismos, no hay muchas herramientas. Yo creo que bueno, no estoy muy al tanto de la investigación en sistemas dinámicos, pero supongo que hay eh, mucho enfoque en esa parte donde se trata de estudiar los sistemas dinámicos como un ente abstracto, como harían los matemáticos justamente, y tratar de entender sus propiedades de esta manera, ¿no? Sin recurrir a computadoras o a cálculos. Interesante. Es decir, matemáticamente, es decir, ¿cuál es el aparato matemático que está por detrás de la teoría del caos, digamos? Ujú, Algo claro, así. claro, Uy, suena súper complicado. sí, sí. Pero bueno, esas eran, todas las preguntas. Mm, sí, esas eran todas las preguntas y pues nada, te agradezco un montón tu intervención, ha sido súper interesante, súper ilustrativo. Ya nos llevamos a casa la lección de la teoría del caos, esperamos que todos ya sean expertos después de hoy. Y bueno, Johan, nada, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Indira, y de nuevo muchas gracias a todos los del Science Book Movement por la invitación. Ha sido una buena experiencia y espero que la audiencia también le parezca interesante este libro. Bueno, pues hasta una próxima intervención, ¿eh? Vamos a seguir invitando. Gracias. Hasta Nos luego. vemos.